Descubierto. Dos leyendas escalofriantes y malditas del Chiapas oculto que te dejarán embrujad o las sombras se alargan en el patio descuidado y las risas infantiles se desvanecen como un eco lejano entre las paredes mohosas. En el corazón de San Cristóbal, donde el miedo se convierte en un compañero cotidiano, Luisa se enfrenta a los terrores de la noche. Como una madre soltera de 32 años, lucha contra el viento helado que cruje por los pasillos. Su pequeño hijo, Andrés, es su razón de ser. Pero desde hace semanas, un chillido lascivo se colaba entre las grietas, llevándose consigo la tranquilidad, dejando solo ansiedad. En las noches, el silencio se repentina y se transforma en un grito desgarrador, un lamento que envuelve su hogar, haciéndola temer que su refugio se convierta en un campo de batalla contra algo oscuro. «Mamá, hay una señora en el patio», susurra Andrés una noche, su voz temblorosa como una hoja en el viento. Un sudor frío brota de su frente mientras Luisa siente un escalofrío que le recorre la espalda. Las desapariciones de niños en el barrio han sembrado el terror, el viento se convierte en un susurro extraño y, de repente, Luisa recuerda a la anciana que aparece en el vecindario. «Es la Llorona», murmuran los vecinos temerosos, que se lleva a los niños que lloran. Luisa, con un corazón acelerado, siente que su mundo se desmorona. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, las horas parecen eternas, y solo el llanto de la tormenta retumba en su pecho. La noche se tiñe de un mal agüero. Luisa respira hondo y se decide, no puede seguir así. Con sus pasos resonando como un tambor en el pasillo, abre la puerta, sintiendo el aire helado que la envuelve, y cuando mira al patio, la luz intermitente de un farol revela la figura de la anciana. Sus ojos vacíos, profundos como pozos sin fondo, parecen observar cada rincón de su alma. Una risa siniestra corta el aire, la bruja del patio se convierte en una pesadilla concreta. Luisa siente que algo la aprieta por dentro, como si los muros de su hogar se acercaran, sus voces murmullando secretos oscuros. «Andrés», grita, pero el llanto del niño se mezcla con el murmullo del viento y la tormenta se intensifica, arrastrando consigo sus miedos. Decidida a salvar a su hijo de esa oscuridad palpable, corre hacia las calles. Cada sombra parece cobrar vida, el concreto lanza ecos de gritos lejanos y risas malignas. La anciana la sigue, sus pasos ligeros como un susurro. El latido de Luisa se acelera, cada esquina parece esconder un peligro más aterrador que el anterior. Su corazón late con desesperación. ¿Podrán escapar de esta noche infernal? Desconcertada y con el miedo en la piel, Luisa se pregunta, ¿están realmente en peligro, o es solo su mente jugando vacíos mortales? La tormenta rugiente la envuelve, y al mirar hacia atrás, la figura de la anciana sonríe, disolviéndose en la bruma, dejando solo una pregunta inquietante en el aire. ¿Qué secretos arrastra esa noche sucia y qué le depara el destino? Luisa corre, sus pasos resuenan sobre el empedrado mojado, mientras el viento gélido le corta la respiración. La sombra de la anciana se sumerge en la oscuridad, pero su risa retumba en su mente, pesada y dolorosa, como un eco interminable. ¿Por qué parece que sabe exactamente dónde están? Las calles serpentean, y cada esquina se siente como una trampa, no hay refugio, solo desasosiego. «Andrés, ven aquí», grita, la voz desgastándose entre el pánico que inunda su pecho. Su pequeña criatura, su vida, parece estar atrapada en un laberinto de terror. El frío cala hasta los huesos mientras busca a su hijo entre las sombras. Las lámparas titilan, como si la oscuridad misma se regocijara en su angustia. En su mente, las palabras de la gente resuenan. La Llorona busca a los que han llorado, se lleva sus lamentos para llenar su vacío. Luisa cierra los ojos brevemente, tratando de recuperar el control, pero al abrirlos de nuevo, un sudor frío la embarga. El patio de su casa aparece a la distancia, más tenebroso que nunca, y como un imán, la llama para regresar.
Su corazón grita que debe irse, que debe correr hacia el centro, hacia la multitud. Pero su instinto materno la arrastra. Andrés, el nombre sale como un alarido, impregnado de desesperación. Cada grito es un puñal que hiere la noche. De repente, un grito infantil corta el aire frío. Es Andrés. Luisa siente que la tierra tiembla bajo sus pies y una corriente eléctrica de miedo la atraviesa. La voz de su hijo resuena desde el patio, dulcemente condenatoria, como un canto de sirena. Él lo llama, y la llorona no es la única que se alimenta de lamentos. Mamá. Ayúdame. Se escucha de nuevo, el rostro de Andrés aparece entre las sombras. Sus ojos, grandes y asustados, reflejan el brillo del farol que titila en la penumbra. Luisa avanza, cada paso es más pesado que el anterior, como si la tierra estuviera tratando de detenerla. Andrés, pero su voz es devorada por la risa burlona que ahora resuena muy cerca. El aire se siente pesado y cada aliento es como bélico. Y entonces, la figura de la anciana aparece de nuevo, en pie tan cerca que puede escuchar su respiración, rasposa y fría. ¿Buscas a tu hijo? Susurra, y Luisa siente que el tiempo se detiene. Un sudor helado recorre su espalda. La anciana extiende una mano, arrugadas como raíces secas, y una sonrisa serpenteante se dibuja en su rostro. Él es el mío ahora. ¿Quién sabe cuántos más lloran por sus mamas? 1, 2, 3. La cuenta se siente como un tam-tam, retumbando entre las paredes de su mente. La desesperación la envuelve, pero en ese momento, algo atroz pasa por su mente. ¿Qué pasaría si la anciana tiene el poder de controlar también a los otros niños desaparecidos? No. Grita Luisa. Su voz es un grito de defunción, un baluarte de amor desesperado que se enfrenta a lo oscuro. Y con un movimiento casi frenético, echa a correr en dirección a la voz de su hijo. La anciana estalla en risa, cada risa una mueca de cortejo. Al llegar al umbral del patio, la escena que se revela es aún más aterradora de lo que había imaginado. Un círculo de luces parpadeantes rodea a Andrés, y dentro, un grupo de niños desaparecidos, sus ojos vacíos miran hacia ella, como si esperaran una salvación que nunca llegaría. Las lágrimas de Luisa se mezclan con la lluvia. Pero cuando finalmente se acerca para abrazar a su hijo, una sombra enorme se cierne sobre ellos. La última risa de la anciana suena única y desgarradora. Y entonces, Luisa se da cuenta de que algo aún más oscuro se acerca. Cuando la tormenta pase, ya nada será igual, murmura la anciana, su figura desvaneciéndose en la bruma. Una nueva presencia se siente tras su espalda, como un aliento helado que le susurra al oído. ¿Te atreverías a tocar lo que no deberías? Luisa siente el terror paralizando sus extremidades. ¿Qué haría ahora? ¿Podría salvar a Andrés o lo perdería para siempre en el abismo de la oscuridad? Luisa se detiene en seco, su corazón retumbando en sus oídos como un tambor de guerra. La sombra detrás de ella se hace más pesada, como un manto que apaga la luz del mundo. Sintió un nudo en su garganta, las risas de la anciana se entrelazan con las voces apagadas de los niños en el círculo. ¿Qué más podría perder? Andrés, su voz es apenas un hilo. Se vuelve lentamente, su mirada buscando entre la negrura, pero lo único que encuentra es el vacío. Sin embargo, el pequeño Andrés sigue ahí, en el centro, rodeado de aquellos ojos vacíos, mirándola, esperándola. Mamá, ven, grita Andrés, extendiendo sus pequeños brazos como si el amor pudiera atravesar el abismo que los separaba. La lluvia arreciaba, volviéndose un torrente que devoraba la tierra, haciendo que el suelo pareciera fértil para el horror. Luisa avanza un paso, después otro, cada movimiento es un sacrificio. No puede confiar en los ojos de esos niños, reflejos de un sufrimiento que ni ella ni Andrés comprenden. La anciana ha dejado su marca en cada uno de ellos, y el miedo se enreda en su pecho. Se tiene que liberar de esa sensación de traición que le dice que ya nada puede rescatar su hijo. Un grito desgarrador resuena en la noche. Ayúdame, mamá. Esta vez, el alarido de Andrés es un eco de advertencia. Luisa siente que el suelo se tambalea, como si la tierra temblara por el desasosiego de las almas perdidas. No, grita mientras da otro paso hacia él, pero la risa de la anciana obtiene poder, resonando y transformándose en una marea oscura.
¿Acaso piensas que te dejaré llevártelo tan fácilmente? La voz de la anciana es una serpiente afilada que corta el aire. Basta. Luisa se cubre los oídos intentando ahogar el eco de la risa. Andrés, ven aquí. Ahora. Sus palabras son un rugido, pero los niños continúan mirándola, sus ojos reflejando vacíos insondables. De repente, una de las luces parpadeantes comienza a desvanecerse, llevándose consigo la imagen de su hijo. No. Regresa. Su súplica se convierte en un grito. Luisa siente que una oscuridad voraz intenta devorar su figura, estirando sus brazos como tentáculos hacia el círculo mágico. Ella corre, desesperada, pero la lluvia se convierte en barro a sus pies. Cada paso es un agarre al abismo que amenaza con abrirse. Andrés riendo se disipa como humo, y Luisa grita un lamento desgarrador. La risa de la anciana sigue resonando en su mente, una madre nunca debe llorar. Pero si lo haces, yo estaré allí. Una bruma espesa se levanta del suelo, danzando en una sinfonía de gritos. Luisa siente el frío del terror inyectarse en su cuerpo. La tormenta no era solo un fenómeno meteorológico, era la manifestación de algo mucho más siniestro. Cuando parece que lo ha perdido todo, una voz interior le grita que no se rinda. Debe enfrentar a la anciana, debe romper el ciclo de terror que se ha tejido entre los lamentos y las sombras. Con un giro de determinación, Luisa se vuelve hacia la anciana justo a tiempo para ver cómo su figura se iría desvaneciendo en la niebla. No te escaparás tan fácil. No te tengo miedo, grita, y esa afirmación, lejos de sentirla como la coraza de fortaleza, retumbó como un desafío ante la cólera de la anciana. Y en ese instante, la bruma se disipó lo suficiente revelando una visión escalofriante. En el patio, rodeado de luces titilantes, Andrés se encuentra a salvo, pero hay algo más. Una puerta se abre detrás de él, una oscura entrada que parece llamar a todos los niños perdidos. ¿Te atreves a cruzar? La anciana pregunta desde la penumbra, su sonrisa mostrándose como un abismo abierto. Luisa siente cada célula de su ser temblando. ¿Cruzar esa puerta significaría finalmente recuperar a su hijo? ¿O sería, tal vez, el principio de la verdadera condenación? Su corazón se acelera en una tempestad, mientras las luces parpadean con un ritmo ominoso. Andrés. Ella ya no es la madre que teme. Ahora es un rayo de esperanza frente a la tormenta. Pero, ¿sería suficiente? Con el eco de las risas aún resonando, le queda una última decisión. ¿Seguiría el camino del peligro o se enfrentaría al oscuro destino que les aguarda en ese umbral? La tormenta se intensifica, como presagiando la batalla entre luz y sombra que se avecina. Luisa siente que el mundo se detiene. La lluvia sigue cayendo, pero parece estar suspendida en el tiempo, como si la tormenta también estuviera esperando. Las luces titilantes parpadean con insistencia, cada destello iluminando la figura de Andrés en el patio, inmutable y fuera de lugar. No. Andrés, no cruces, grita Luisa, pero la voz de la anciana se interpone, salvaje como el viento. Un niño siempre pertenece a su madre, hasta que una sombra lo reclama. La risa de la anciana se enreda con el murmullo del viento, y Luisa siente que las tenuidades de su cordura comienzan a desgarrarse. Con cada segundo que pasa, la imagen de su hijo oscila entre la esperanza y el miedo, apenas una figura ensombrecida por la neblina. La puerta detrás de él parece abrirse lentamente, como un monstruo que respira, invitando a todos aquellos que estén dispuestos a cruzar su umbral. No te acerques, Andrés, susurra Luisa. Está atrapada entre el deseo de protegerlo y el ferviente anhelo de tenerlo de nuevo en sus brazos. Los niños alrededor comienzan a moverse con una macabra sincronía, sus cabezas girando en un crepitar de risas ensordecedoras. Luisa siente que los ojos de la anciana la observan, clavan sus garras en su alma, mientras su propia voz interior llora en agonía. ¿Qué harás, madre, ahora que el destino de tu hijo pende de un hilo? Decide avanzar. La tormenta arrecia, como si quisiera detenerla, pero la determinación la lleva hacia adelante. Cada paso es un desafío al tiempo y espacio, y a la risa ahogada de la anciana. Las sombras parecen moverse a su alrededor, coqueteando con el horror, amenazando con atraparla.
¿Por qué no vienes con nosotros, Luisa?, murmuran los niños en unísono, sus voces resonando con ecos del pasado. Aquí no hay dolor, solo juegos eternos. Ella siente que su razón está tambaleándose. Hay seducción en sus palabras, una calma antigua que promete paz, pero al mismo tiempo, algo en su interior grita que eso es una trampa. La voz de Andrés se alza nuevamente, más fuerte, más clara. Mamá, por favor. Luisa observa el brillo de sus ojos en el oscuro horizonte, esos ojos que la llenan de amor, que han desafiado tantas tormentas juntas. Sin pensarlo, se lanza hacia él. El barro se aferra a sus pies como si intentara mantenerla cautiva, pero su amor ciega su miedo. Está a punto de alcanzarlo y entonces, la risa de la anciana se eleva, volviéndose un torbellino abrumador que sacude su ser. Nadie puede tener lo que ya ha sido reclamado. Tu pequeño ya es mío. Las sombras se levantan a su alrededor, y Luisa siente el frío de la desesperación atravesarle los huesos. Con un grito desgarrador, ella se detiene. No. No puedo dejarte ir. Pero el aire comienza a enrollarse en torno a Andrés, como serpientes de sombras que pretenden devorarlo. Mamá. Andrés, encadenado por la bruma, extiende su mano con desesperación. Luisa siente que su corazón se quiebra, la angustia de perderlo de nuevo se convierte en un hervidero de emociones, en un arranque de valentía, Luisa se acerca a la puerta oscura. Es una invitación, un abismo, y los murmullos de las almas perdidas resuenan en su mente. Si entras, estarás para siempre con ellos, advierte una voz en su cabeza. No, esto no es real, se dice a sí misma, sintiendo como la tormenta sigue intensificándose, como si el universo estuviera en juego. Pero en el fondo de su ser, sabe que debe decidir. Cruzar la puerta y arriesgarlo todo o luchar en este mundo plagado de sombras. La tormenta se agita, y una risa siniestra brota detrás de ella, una llamada tentadora que le promete lo que más desea. Luisa siente la presión de la anciana, el pavor de lo desconocido, la cercanía del abismo, como un último recurso, ella grita, Andrés, ven. Sal de ahí, por favor. Saborea el eco de su voz mientras observa a su hijo luchando con las sombras. La bruma oscura se agita, como si estuviera respondiendo a su súplica. Las luces titilantes parpadean de nuevo, pero ahora, una chispa de esperanza brilla en el fondo. Andrés se aferra con fuerza, y el terror embriagador envuelve a Luisa. ¿Qué decisión tomará? ¿Cruzar la puerta oscura o enfrentarse al horror que acecha? Las risas y los gritos de los niños se funden en un solo eco, y en el aire hay una tensión pulso, una angustia que promete más que un simple sacrificio. La bruma se vuelve más espesa, y la figura de Andrés apenas se asoma, como si el destino de ambos estuviera a punto de entrelazarse irrevocablemente. ¿Será el amor lo suficientemente fuerte para romper el ciclo del horror? La tormenta a su alrededor parece tener la respuesta, pero Luisa aún no la ha encontrado. Luisa siente que el viento le rasga la piel al moverse hacia la puerta. Cada gota de lluvia que cae sobre ella es como un recordatorio del tiempo que se le escapa. Las risas de los niños son ahora un coro de voces sepulcrales, y cada palabra que pronuncian se siente como un hilo que las ata a esa dimensión aterradora. Mamá, créeme, grita Andrés de nuevo, su voz vibrante con una mezcla de miedo y determinación. No dejes que ella te engañe. Esa frase se clava en el corazón de Luisa como un dardo. La anciana, coqueta y desafiante, lanza una mirada burlona, su sonrisa amplia se transforma en un rictus de satisfacción. La tormenta ruge, casi arrogante, y Luisa siente el aire helado en su cuerpo mientras la luz de su hijo parpadea. Ella se detiene, la incertidumbre se desliza como una serpiente por su espalda. ¿Qué había detrás de la puerta? Un destino trágico o un reencuentro eterno. Los niños, siempre ajenos a la angustia de la madre, danzan alrededor, sus risas se transforman en gritos que le desgarran el alma. Ven con nosotros, Luisa. La oscuridad no duele. Luisa agacha la cabeza, cerrando sus ojos, intentando bloquear el terror que la rodea. Las sombras observan, al acecho, como un nido de serpientes a punto de atacar. Andrés, aún atrapado, da un paso atrás, pero el manto oscuro lo sigue, lo abraza con garras invisibles, cada latido resuena en su pecho.
La posibilidad de salvar a su hijo es su ancla, la única luz en medio de la penumbra. Luisa da un paso hacia atrás, resistiéndose a la tentación de cruzar ese umbral oscuro. No, esto no puede ser el final. A su alrededor, el mundo se está desmoronando. La lluvia se convierte en un torrente, una cascada que arrastra todo a su paso. Las sombras comienzan a moverse más rápido, como si supieran que su tiempo se está acabando. Luisa se siente atrapada entre el amor de una madre y el terror a lo desconocido. Andrés, grita, su voz se quiebra por la desesperación. Al escuchar su nombre, el niño busca su mirada, pero las sombras en sus pies tiran de él con fuerza. Soy tu madre. Siempre estaré contigo, añade, tratando de romper el vínculo maligno que lo une a la puerta. La anciana ríe, y su risa enreda los pensamientos de Luisa. Una madre siempre dice eso, pero un niño pertenece a su destino, y el tuyo está aquí. Cruza y todo terminará. Sus palabras son suaves, como un canto de sirena. Al mismo tiempo, el eco del amor de Luisa se enfrenta con la fría manipulación de la anciana. De repente, un relámpago rasga el cielo, iluminando a Andrés. Sus ojos brillan con lágrimas, y ella ve en ellos un reflejo de su propia angustia. La tormenta a su alrededor se convierte en un vendaval que amenaza con arrastrarlos a todos. Luisa toma una decisión, su furia se transforma en fuerza. No me llevarás a mi hijo. Siente que su voz resuena en el aire, como si la lluvia y el viento cedieran ante su determinación. Ella corre hacia el niño, extendiendo sus manos como si fueran un puente entre los mundos, pero justo cuando parece que sus dedos van a tocarlo, el suelo tiembla, y una grieta oscura se abre entre ellos. Luisa se detiene, la mirada fija en Andrés, desesperación y amor entrelazados. No te vayas, clama, el desespero brotando como un torrente. Las luces titilantes empiezan a apagarse, uno por uno, y con cada destello que se apaga, la bruma parece acercarse más a Andrés. La anciana observa, satisfecha, como si estuviera disfrutando el espectáculo. Despréndelo de ti. No hay salvación si continúas aferrándote al pasado. No. Luisa grita, sintiendo que el abismo a sus pies se abre más y más. Las sombras alrededor se vuelven peligrosas, listas para devorar no solo a su hijo, sino también a ella. En un último intento, lanza su cuerpo hacia adelante, decidida a salvarlo aunque eso signifique perderse en la oscuridad. Justo cuando sus manos parecen encontrarse, una sombra la envuelve, y todo se siente como un sueño prestado, un eco distante que amenaza con devorarla. La risa de la anciana resuena en su mente, y Luisa se encuentra en un instante congelado, donde el tiempo se detiene. ¿Tú o él? Pregunta una voz profunda en su interior. La lluvia cesa, el silencio es abrumador y aterrador. ¿Qué elegirá Luisa? Dos destinos colisionan, pero solo uno puede salir a la luz. La oscuridad se agita ansiosa, y Luisa se da cuenta de que su verdadera batalla apenas comienza. Podrá enfrentar no solo al horror que acecha, sino también a su propia decisión. Ante la puerta oscura, la esperanza se desdibuja, y una nueva revelación está a punto de surgir. A medida que la luz se desvanecía, Luisa sintió que sus venas se congelaban. Una angustia inexplicable la atenazaba como si las garras de la anciana la estuvieran arrastrando hacia la nada. La grieta en el suelo comenzó a expeler un aire helado, denso y oscuro, que parecía murmurar secretos de un pasado que nunca deseó conocer. No, gritó de nuevo, pero esta vez su voz se perdió en el eco del silencio. La lluvia había cesado, no quedaba más que el sonido de su corazón latiendo fuertemente, retumbando como un tambor en la noche. El viento, antes feroz, parecía contener la respiración, esperando el siguiente movimiento. Esto no es un juego, Luisa, dijo la anciana, su rostro ahora más cercano, más real. Tu amor por él es una debilidad. La oscuridad siempre se alimenta de eso. La risa resonó de nuevo, pero esta vez sonó como un grito de dolor, casi como si la anciana misma estuviera desgarrada entre dos mundos. A Luisa le pareció oír un susurro, un eco de los niños que salían de las sombras. Déjalo ir, ven con nosotros. La dulzura de sus voces se mezclaba con una tensión oscura que la envolvía como una manta pesada. En ese momento, la grieta se iluminó con un fulgor extraño.
Del fondo emergieron figuras horripilantes, sombras de lo que habían sido los niños, sus rostros desvanecidos en risas vacías. Unos ojos inyectados de locura la miraban, clamando. Madre, decía Andrés, su voz un susurro del pasado. No tengas miedo, solo cruza. Sus palabras eran un hechizo y una trampa. Luisa sintió el impulso de correr hacia él, pero cada paso que daba hacia la grieta la debilitaba más. Era como si los propios ladrillos del suelo se trenzaran alrededor de sus pies con manos invisibles, reteniéndola en su lugar. La anciana se acercó más, su sonrisa ahora una mueca escalofriante. Es la única manera, querida. El amor es un vínculo y tú lo mantienes atado. Libéralo, y el tormento cesará. No puedo. Luisa estalló, su corazón en llamas. La imagen de Andrés, ahora rodeado de sombras, se grabó en su mente. Nunca podré dejarlo. Las sombras comenzaron a gritar, un aullido desgarrador que se mezclaba con el viento. Los ojos de Andrés se llenaban de miedo, y Luisa sintió la grieta a sus pies vibrar con fuerza. Las risas de los niños se transformaron en un coro de quejas, reclamando lo que les pertenecía. Aquellos rostros sin vida eran un recordatorio del precio que se pagaba por el amor. Desesperada, Luisa extendió su mano hacia su hijo. Andrés, ven aquí, gritó. Justo en ese instante, el aire se hizo denso, casi palpable. Un súbito frío invadió su mente, un pensamiento oscuro comenzó a filtrar a través de la espesura de su angustia, una visión destelló en su mente. Recordó historias que su abuela le contaba, leyendas antiguas sobre pactos y sacrificios. Historias donde la única forma de salvar a un ser querido era entregándolo a las sombras. Era una trampa. Se le revelaba la verdad, a pesar de su corazón desgarrado. Luisa cerró los ojos. La decisión era desgarradora, pero en su interior, una chispa de resistencia empezó a encenderse. No te dejaré ir, Andrés. Sé que tú luchas. La conexión con su hijo se fortaleció, como un hilo indestructible. Las sombras a su alrededor se retorcían, furiosas por su negativa, gemían y se expandían, desesperadas por devorar el amor que las unía. Luisa sintió que su propio cuerpo se desvanecía, como si todo su ser estuviera siendo absorbido por el terror que la rodeaba. Afuera, rugidos de relámpagos comenzaron a iluminar el cielo nuevamente, pero en su mente, una sola idea se repetía. ¿Quién tiene el verdadero poder? Y en esa pregunta, sintió que el mundo a su alrededor se tambaleaba. Luisa abrió los ojos y, en un instante decisivo, sintió que la grieta bajo sus pies temblaba y comenzaba a cerrarse. Andrés, luchemos juntos, exclamó, mientras echaba hacia atrás su propio miedo, desafiando las sombras con una determinación feroz, pero justo cuando parecía que podría reivindicar su destino, la anciana dio un paso adelante con una mirada sombría. Algo en su mano brillaba con una luz inquietante. Solo hay un camino para que ambos salgan y puede que este sacrificio sea más grande de lo que imaginas. Y mientras esas palabras flotaban en el aire, Luisa sintió un giro helado en su corazón, dándose cuenta de que la puerta aún no se había cerrado del todo. ¿Qué la anciana estaba dispuesta a hacer ahora? ¿Sería el oscuro desenlace que temía su única opción? Las sombras agazapadas esperaban, y Luisa sabía que el tiempo se agotaba. A un lado, la luz de su hijo palpitaba débilmente mientras la grieta empezaba a abrirse de nuevo, y con ella, un eco del pasado que podría llevarse todo lo que amaba. ¿Lo dejaría ir? La angustia se apoderó de ella y se preguntó, mirando la oscuridad, ¿qué estás dispuesta a sacrificar por amor? Este nuevo dilema la atrapaba más que cualquier sombra. La grieta seguía expandiéndose, emanando un aliento helado que acechaba como una sombra en la penumbra. Luisa, aferrada a su resistencia, sintió como su determinación chocaba contra la realidad de la anciana y las sombras que clamaban por su amor. El corazón de Andrés, tan frágil y aún lleno de esperanza, parecía latir con fuerza en la oscuridad, un eco sordo que la llamaba a luchar. ¿Qué puede ser más grande que el amor de una madre?, susurró Luisa, su voz temblando. La anciana soltó una risa que hizo que su piel se erizara. Oh, querida, el amor puede ser un arma de dos filos. A veces, la única forma de proteger lo que amas es entregándolo a la oscuridad. ¿Estás dispuesta a hacer eso?
Las sombras, retorciéndose, parecían otras criaturas, reclamando por el sacrificio. Luisa podía sentir sus garras frías acariciándole las piernas. Era como si en ese instante el tiempo se detuviese y todas las decisiones se convirtiesen en un torbellino en su mente. Te ofrezco un trato, dijo la anciana, extendiendo su mano hacia la grieta. La luz que brillaba en ella era cegadora. No lo hagas, mamá. Andrés se retorcía en su lugar, angustiado. Lucha, no escuches. No dejes que te engañen. Pero, cariño, ¿y si esto es lo único que puedo hacer para salvarte? Luisa sentía como las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Ella sabía que debía tomarse la decisión correcta, pero la idea de perder a su hijo se convertía en un dolor agudo. Este es tu momento, Luisa, dijo la anciana, sus ojos brillando con malicia. Todo lo que tienes que hacer es aceptar o perderlo para siempre. La grieta se agitó una vez más, como si una fuerza desconocida la empujara, queriendo abrirse más. Las sombras comenzaron a murmurar, un coro de lamentos que hablaban de sacrificios pasados, de amores desgarrados. Luisa, sin poder contenerlo, miró a su alrededor, el aire frío ahogando su aliento. Sentía que el abismo le ofrecía una solución, como un aterciopelo oscuro bajo sus pies, suave pero absolutamente mortal. Estoy aquí, ¿me oyes?, gritó Andrés, mientras las figuras sombrías comenzaban a girar a su alrededor. No permita que te embauquen. Todo esto es un engaño. Sin embargo, su voz se perdía en el estruendo de las risas macabras que surgían de la grieta. Luisa cerró los ojos, sintiendo que el mundo se entristecía y las sombras llenaban cada rincón de su ser. ¿Por qué siempre hay que elegir entre el amor y la vida? No quiero ser parte de este juego, murmuró, con una súplica casi desesperada. Porque el amor no es suficiente en este mundo, respondió la anciana, su voz suavizándose momentáneamente. Te ofrezco claridad, Luisa. La verdad sobre el sacrificio y sobre la vida después de esta. Con cada palabra de la anciana, Luisa sintió que el aire se tornaba más gris. La grieta rugía, devorando cada latido de su corazón, mientras que las sombras danzaban con un hambre insaciable. No lo hagas, gritó Andrés. Madre. Resiste. Si te condenas, me condenas también. Un tirón en su pecho hizo que Luisa se tambaleara, forzada a tomar una decisión que podría destrozar sus almas. La grieta creció, disparando un viento de desesperación que la despojó de su valor. ¿Vale la pena intentar salvar un amor que puede perderse para siempre? La anciana sonrió, un brillo malévolo en sus ojos. Solo tú puedes decidir. Todo se detuvo por un segundo. Luisa sentía una mezcla de pánico y poder, como si el tiempo estuviese en sus manos. Si no lucho, entonces ¿quién lo hará?, susurró para sí misma. El eco de sus palabras resonó, provocando que temblara, la conexión entre ella y Andrés se intensificó. Lucharé, exclamó, y cuando dijo eso, una energía palpable la envolvió, iluminando su ser con un fuego que nunca había conocido, pero en ese instante de claridad, sintió que el retorcimiento en su interior se convertía en desesperación. La grieta volvió a abrirse de forma amenazante, arrojando sombras aterradoras a su alrededor. Una voz poderosa resonó, más fuerte que la de la anciana. Tu decisión está cerca, Luisa, pero no te será fácil. Con el corazón en la garganta, se enfrentó a la anciana y a la grieta, dispuesta a descubrir qué precio tendría que pagar para realmente proteger a su hijo. La anciana alzó su mano resplandeciente una vez más, mientras las sombras se lanzaban hacia Luisa como un torrente oscuro. Está apenas comenzando, Luisa. Ahora empieza el verdadero sacrificio. Su mente se llenó de terror. ¿Podría arriesgarlo todo por un amor que escurría como agua entre sus dedos? La grieta resonaba profundamente, las sombras unidas en un espectro poderoso y aterrador, y la pregunta final se dibujaba en el aire pesado. ¿Estaría dispuesta a cruzar la línea que podría cambiar su vida para siempre? El brillo en la mano de la anciana intensificó la oscuridad. ¿Qué significaba realmente el sacrificio? Luisa sabía que no podía dudar más, cada segundo contaba. El aire se volvió denso, un estremecimiento recorriendo el cuerpo de Luisa mientras las sombras se arrastraban a su alrededor, susurros de sufrimiento y desesperación envolviendo su mente.
El rostro de la anciana se iluminaba con una siniestra satisfacción, como si cada segundo que pasaba le acercara más a su victoria. Cada decisión tiene un precio, musitó, sus ojos centelleando con un brillo insano. El amor puede ser la respuesta, pero también es un ancla que te atará a la oscuridad. ¿Estás lista para eso? Luisa sintió que su resolución flaqueaba, las emociones la atrapaban en un torbellino de dudas. ¿Cómo podría entregarse a las sombras por el bien de su hijo? Andrés, a su lado, estaba aterrorizado, sus ojos llenos de lágrimas que reflejaban su impotencia. No, mamá. No les des lo que quieren, su voz era un grito desgarrador, pero el eco de sus palabras parecía ser absorbido por la grieta, que ahora rugía con más fuerza como una bestia hambrienta. La anciana giró su mano y de la grieta emergió un vórtice oscuro, que se tambaleaba con una energía vibrante. Luisa, atrapada entre el amor por su hijo y la atracción oscura de la grieta, sintió que cada latido de su corazón retumbaba en su pecho como un tambor de guerra. El frío se apoderó de ella, hacía daño. Tiembla, pequeña, todo está a punto de revelarse. La anciana avanzó, y Luisa, empujada por una fuerza que no comprendía, dio un paso hacia la grieta. Las sombras parecieron cobrar vida, sus rostros distorsionados por el deseo y el odio se acercaron a ella, susurros angustiantes penetrando en su mente. Te ofrecerán lo que más anhelas, Luisa, pero recuerda, cada deseo tiene su sombra, dijo la anciana, una sonrisa maliciosa dibujada en sus labios. Las sombras comenzaron a girar más rápidamente, arremolinándose en una danza macabra, mientras la grieta emitía un humo espeso que apenas podía distinguir. Luisa luchó contra el pánico que crecía en su interior. No puedo, no debo hacerlo. Con una rapidez que la sorprendió, miró a Andrés, esperando encontrar en sus ojos el valor que necesitaba. Mamá, escúchame. Andrés gritó, su voz llena de una fuerza inesperada. No tienes que hacer esto. Vivimos en el amor, no en la oscuridad. Las palabras de su hijo atravesaron el caos, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Luisa sintió que el calor de su amor crecía, como una luz que empuja la oscuridad. Tomó una respiración profunda y retrocedió, tratando de alejarse del abismo que la llamaba con promesas de poder. Pero la anciana no estaba dispuesta a dejar que se marchara tan fácilmente. Con un movimiento de su mano, las sombras se abalanzaron sobre Luisa, extendiendo sus garras frías. La angustia se apoderó de ella cuando empezaron a susurrar secretos antiguos, palabras en lenguas que nunca había oído, llenas de dolor y temor. Eres más fuerte de lo que crees, Luisa, dijo la anciana, su voz ahora un canto. Sin embargo, si decides luchar, deberás enfrentarte a los recuerdos que te atan. No te prometo que sobrevivirás. Las sombras se deslizaron a su alrededor, llevándola hacia un abismo de recuerdos. Escenas pasadas comenzaron a tomar forma, momentos de amor, pérdida y arrepentimiento. Luisa se vio a sí misma abrazando a Andrés de pequeño, momentos que parecían imprimir las manos de la oscuridad en su corazón, no podía dejar que eso le robara lo que amaba. Con una rabia naciente, se plantó frente a la grieta, enfrentando la marea de sombras. No, gritó. No tomarán nada más de mí. Con su voz resonando en el aire, la antigua comenzó a reírse, y las sombras respondieron con un grito ensordecedor, como si su propia existencia estuviese amenazada. El suelo tembló bajo sus pies mientras la grieta comenzaba a cerrar, pero la anciana levantó su mano. El verdadero sacrificio es la decisión aún no has elegido. La sensación de inminente derrota se cernía, y una nublada incertidumbre llenaba su pecho. En ese momento, mientras la grieta luchaba por permanecer abierta, una figura aparecía en la penumbra. Parecía un reflejo de lo que había sido, una sombra familiar, casi reconfortante. Luisa sintió que su corazón se detenía. ¿Quién está allí?, preguntó, mientras las sombras se aglutinaban a su alrededor, ahora contenidas pero en constante movilización. Espera. La voz resonante llegó a sus oídos como un susurro en la tormenta. Vas a descubrir más de lo que crees y el sacrificio puede ser aún más profundo de lo que imaginas. El terror y la esperanza luchaban en su interior, y Luisa se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. A medida que la figura se acercaba, la pregunta escapó de sus labios: ¿quién eres?
Pero la respuesta se perdió en el eco de la grieta, que palpitaba con un poder latente. ¿Qué le esperaría en ese oscuro propósito? Sin poder retroceder, se preparó para un destino que desafiaba todos sus conocimientos. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que el verdadero sacrificio no solo sería por su hijo, sino también por ella misma. Y en ese instante helado, supo que su camino estaba plagado de secretos. Al abrirse la grieta aún más, la oscuridad se lanzaba hacia ella. ¿Valdría la pena la pelea si el costo era todo lo que conocía? La oscuridad se espesaba alrededor de Luisa, un mar de sombras que parecían susurrar su nombre. La figura que emergía de la penumbra se recortaba contra el velo tenebroso, una forma familiar pero distorsionada, una mezcla entre lo que había amado y lo que había perdido. Su corazón latía con fuerza mientras una angustia indescriptible la invadía. «Soy lo que fuiste y lo que podrías llegar a ser», pronunció la figura, su voz resonando en la mente de Luisa con una claridad escalofriante. Se acercó lentamente, como si cada paso pulsara con su propia energía, desafiando el frío que las sombras traían consigo. Luisa se dio cuenta de que este ser no era solo un reflejo de su pasado, sino una proyección de su miedo más profundo. ¿Eres un recuerdo? ¿Una ilusión?, preguntó, la duda temblando en sus labios. No. Soy tu pasado y tu futuro. Soy el eco del amor que alimenta esta batalla, respondió la figura, sus ojos brillando como dos faros en la negrura. ¿Ves? Cada decisión tiene sus consecuencias, Luisa. Lo que elijas el día de hoy definirá no solo tu vida, sino la de tu hijo. La anciana, que había estado observando desde las sombras, interrumpió con una risa que se arrastraba por el espacio. ¡Qué conmovedor! Pero recuerda, querida, las sombras son astutas. Van a buscar lo que más amas. Serás tú quien pague el precio por un amor ciego. La grieta rugió, lanzando un chorro de oscuridad que la envolvió. Luisa sintió que sus piernas flaqueaban. No, no, no puedo. Las palabras parecían vacías en su boca, atrapadas por el miedo. Una fuerza tiró de su ser, intentando arrastrarla hacia la oscuridad creciente. La figura que representaba su pasado extendió una mano hacia ella. Recuerda, Luisa, el amor verdadero no se rinde. No importa cuán poderosa sea la oscuridad, siempre hay luz. Cada anualidad, cada lágrima derramada, se acumula, una oportunidad para cambiar el destino. Pero la imagen se desvanecía, como una llama que se apaga ante un soplo de viento. Luisa sintió su corazón perderse en la desesperación. Chispas de su vida pasaban por su mente, abrazos cálidos, risas compartidas y dolor inquebrantable. Cada recuerdo era una ancla que la mantenía en este mundo, mientras la grieta prometía un futuro que ni siquiera podía imaginar. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. Andrés estaba siendo arrastrado, su pequeño cuerpo luchando contra las sombras. «Mamá. Ayúdame». Su voz era un eco de su propia angustia. Luisa se dio cuenta de que su hijo estaba en peligro, y esa verdad cortó a través de la bruma como un rayo de luz. «Andrés», gritó, sintiendo que el amor por su hijo la empujaba hacia adelante. La anciana sonrió, sabiendo que había encontrado la debilidad en el corazón de Luisa. «Sí, llévale tu amor, pero ten cuidado. Su felicidad podría ser tu condena». En ese momento, la grieta comenzó a emanar un brillo tenue, como si las sombras se retirasen un poco. Las palabras de la anciana, no obstante, resonaban en su mente. ¿Estaba verdaderamente dispuesta a pagar el precio, incluso si eso significaba aceptar una oscuridad que podría acabar con todo? «Detente», ordenó Luisa, sintiendo como una nueva determinación comenzaba a formarse dentro de ella. «No permitiré que te lleves a mi hijo. No otro sacrificio». La luz creció a su alrededor, empujando a las sombras hacia atrás. Las risas burlonas de la anciana comenzaron a apagarse, reemplazadas por un aire de tensión palpable. Luisa comprendió que no podía enfrentarse a la grieta sin comprender su propia oscuridad. Necesitaba confrontar sus propios demonios, sus errores, y el amor que la había llevado hasta aquí. Pero, ¿cómo podría hacerlo sin perderse por completo? Mientras luchaba por mantener el control, Andrés se retorcía en el vórtice, y Luisa entendió que debía tomar una decisión inmediata.
El tiempo se agotaba, la grieta rugió con una fuerza terrible, y la figura del pasado sonrió una vez más, esta vez con complicidad. Puede que la oscuridad sea tu única salvación. El eco de esas palabras resonó en su cabeza mientras la grieta comenzaba a cerrarse. Sin embargo, antes de que se desvaneciera por completo, partió en dos un último susurro: recuerda, Luisa, los sacrificios no siempre son lo que parecen. De repente, todo se puso oscuro. Luisa se encontró sola, lidiando con las consecuencias de su elección. Gritos y risas resonaron en el aire, mientras un futuro incierto se cernía ante ella. Entonces, una imagen llegó a su mente. Una advertencia olvidada. ¿Qué sombra había evocado, y a qué costo? La oscuridad comenzó a abrirse de nuevo, esta vez con un propósito mayor, mientras un frío intenso la abrazaba una vez más. «Oh, no, ¿qué he hecho?», murmuró Luisa, mientras la realidad comenzaba a desdibujarse. La grieta la estaba reclamando. ¿Podría ser que el sacrificio fuera más grande de lo que había imaginado? Luisa se sintió caer en un abismo sin fin, pero dentro de ella, una chispa de resistencia comenzó a brillar. La tentación de rendirse era enorme, la oscuridad le hablaba con promesas de reunirse con su hijo, pero en su interior, el amor verdadero luchaba por emerger. «No te dejaré ir, Andrés», murmuró, aferrándose a esa verdad como un salvavidas en medio de la tormenta. La grieta, que parecía un monstruo devorador, empezó a cerrar su boca poco a poco, mientras las sombras a su alrededor se retorcían furiosas. Con el rostro empapado en lágrimas y la determinación golpeando en su pecho, Luisa encontró su voz. «No más», gritó al viento, sintiendo que el eco resonaba en la oscuridad. Y al hacerlo, las sombras empezaron a retroceder. La figura de la anciana, enojada, se acercó. Su rostro ya no mostraba la sonrisa burlona de antes, estaba furiosa. «No puedes luchar contra lo inevitable, querida», dijo con un tono escalofriante. «El sacrificio siempre se paga». Pero Luisa, viendo el brillo en los ojos de Andrés, comprendió que no era el sacrificio lo que realmente debería preocuparle, sino el poder del amor. «Andrés, ven», extendió sus manos nuevamente, el amor siendo un puente entre las dimensiones de la oscuridad y la luz. Andrés, bajo el peso de las sombras, levantó la vista. «Mamá», su voz era un grito de esperanza. En un instante se sintieron como si estuvieran flotando en un universo paralelo, uno donde el tiempo no existía. Luisa, sintiendo que el aire se volvía más ligero, se lanzó hacia la grieta que ahora empezaba a cerrarse en un destello de luz. «Dejaremos atrás la oscuridad, amor mío», exclamó. Cuando sus manos finalmente se encontraron, un torrente de energía los envolvió, avivando cada rincón de su ser. La conexión era palpable, como un rayo que atravesaba sus corazones. Las sombras se tornaron anárquicas, gritaban con desesperación mientras sentían que lo perdían. La risa de la anciana se tornó en un grito de rabia: «No puedes escapar, Luisa. El amor puede ser tu perdición». Pero sus palabras fueron devoradas por la luz que irradiaba el abrazo maternal. La grieta se cerró de golpe, atrapando las sombras en su interior, mientras el amor de Luisa y Andrés les devolvía a la seguridad de su hogar. La tormenta cesó de golpe, y el aire enfrió su piel, pero ésta se sentía en paz, como si cada gota de lluvia anterior hubiera sido purificadora. Ambos se encontraron de pie en su patio, la luz del alba empezaba a filtrarse entre las nubes. La anciana ya no estaba, su figura había sido desvanecida por la fuerza del amor de Luisa. Lo hicimos respiró, con el pecho aún agitado, y sintió como Andrés la miraba con adoración. «Mamá, estuve tan asustado», dijo el niño, abrazándola con fuerza. Luisa apretó a su hijo contra su corazón, sintiendo que su existencia había cobrado un nuevo sentido. «Nunca más volveremos a estar solos, Andrés. Siempre pelearé por nosotros». Y así, mientras el día despertaba y las sombras parecían desvanecerse en el viento fresco, Luisa se dio cuenta de que no solo había salvado a su hijo, sino también a sí misma. La conexión que habían forjado se había hecho inquebrantable. Nunca más permitiría que el miedo o la tristeza dictaran su vida. Hoy, habían ganado una batalla, pero sabían que el verdadero desafío de vivir en armonía jamás terminaría. «Siempre habrá ruido en la noche», pensó Luisa, «pero nuestro amor será más fuerte».
Con una profunda paz, volvió la mirada hacia el horizonte donde la luz del sol comenzaba a brillar con esperanzas renovadas. Aquella mañana les prometió nuevas historias, aventuras y un futuro en el que jamás tendrían que enfrentarse a la oscuridad en soledad. Sus corazones latían como uno solo, firmes en su promesa de amor eterno, y eso era suficiente. Por último, ahora que has llegado hasta aquí, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No te lo pierdas.